Muy bien, entramos en materia de noticias en el día. Es cada vez más compleja y tensa la situación en Estados Unidos. Ya son miles de ciudadanos los que se han sumado a las protestas contra ICE. Hablan incluso de abuso y represión. Entre tanto, un juez federal ordenó la liberación del pequeño Liam Conejo, de 5 años, y de su padre ecuatoriano, quienes permanecían en custodia de ICE desde el pasado 22 de enero. Tras el asesinato a tiros durante este mes de Rennie Good y Alex Pretty, miles de personas salieron hoy a marchar en las calles de Minneapolis exigiendo el esclarecimiento por parte de los agentes federales de migración. Los manifestantes exigen la retirada de los agentes de ICE de Minnesota por el uso indiscriminado de fuerza. Vine aquí para mostrar mi apoyo a la buena gente de Minneapolis por enfrentarse básicamente al creciente autoritarismo y a un gobierno fascista. A estas protestas se sumaron ciudadanos de Michigan, San Francisco y en Washington, y hasta el otro lado del continente, en Milán. Mientras las protestas también derivaron en enfrentamientos con la policía frente a un centro de detención federal en Los Ángeles, donde manifestantes bloquearon accesos y obligaron a las autoridades a emitir una orden de dispersión. Entre tanto, el FBI confirmó que está liderando la investigación sobre los tiroteos en Minnesota. Me pregunta sobre las imágenes de la cámara corporal. Hay mucha discusión al respecto. El FBI lidera la investigación y a medida que avance, eso quedará a su discreción. Todo esto ocurre mientras un juez ordenó la libertad del pequeño Liam Conejo, de 5 años, y de su padre del Centro Residencial Familiar del sur de Texas, ambos de origen ecuatoriano, quienes habían sido detenidos por ICE hace una semana. Entre tanto, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que bajo ninguna circunstancia se involucre en las protestas. ¿Y qué tal esto que pasó en Santander? Un hombre fue sentenciado a 4 años de cárcel por la muerte de Luzdaris Silva, de 32 años. Ella se había sometido a una cirugía estética con este hombre. La sorpresa fue el descubrir que este señor ni siquiera es cirujano. ¡Qué peligro! Continuamos con más noticias de nuestras regiones. Mucha atención. En Itagüí, en Antioquia, fueron capturados 2 hombres quienes, escuchen esto, utilizaban a sus hijos para el tráfico de drogas. Se trataría de alias TikToker y alias Grillo, Yorman. Mire, Marcela, y este último además utilizaba a su pequeña hija de tan solo 13 años para transportar cocaína. Este hombre le decía que se trataba de otros elementos, pero fue gracias a la denuncia de un familiar que este delincuente pudo ser capturado. En Ciénaga Magdalena fue capturado alias Lorenzo, un delincuente de los más buscados en Europa. Yorman tenía orden de captura en Italia. Además, Marcela, Lorenzo era uno de los cabecillas que lideraba el envío de droga desde Sudamérica hacia mafias, tanto italianas como albanesas, que además el ministro de Defensa se refirió a su captura en las últimas horas. Fue capturado Lorenzo dei Meneghetti, alias Lorenzo, incluido en la lista de los más buscados de Italia, cabecilla del narcotráfico en Sudamérica, designado para el envío de cocaína a mafias italianas. Nosotros seguimos con toda por el Meta. Yorman, hemos disfrutado de Villavicencio, de Expo Malocas 2026, su gastronomía, su tradición y además 1.500 cabezas de ganado que están en esta exposición. Vean, Marcela y televidentes, hay algo muy importante y es que este año el país invitado es Brasil y el departamento es Antioquia. Aquí hemos visto de todo un poco y además la gente, la del llano y la que viene de otras regiones ha sido muy amable con nosotros y aquí nosotros también hemos estado disfrutando de ese calor, de las maravillas que tiene el llano, que además hay que decirlo, la vía al llano está muy buena, así que toda la gente todavía puede venir mañana, que vamos a estar todavía en esta exposición en Expo Malocas 2026. Festival 2026. Ilumina y despierta tu curiosidad. Patrocinador principal, RCN. Sumérgete en la cultura. Avanzamos y también estamos en Cartagena. Y cómo no, sí, por estos días la heroica es escenario de cultura y de literatura. Nancy, Paula, ¿cómo va el AI Festival 2026? ¿Cuál fue la agenda de hoy?
Seguimos con este cubrimiento especial desde Cartagena del Hey Festival 2026. Aquí Noticias RCN sigue contándoles los detalles de lo que va transcurriendo en la programación de la 21ª versión de este Hey Festival, Paula. Así es, Nancy, en una noche, hay que decirlo, fría. El día ha estado no muy soleadito acá en Cartagena, pero sigue siendo masiva la asistencia a este Hey Festival 2026 por parte de locales y también de extranjeros. Bueno, ya les hemos contado que los talentos del canal RCN han participado de una forma importante en el Hey Festival. Juan Lozano, José Manuel Acevedo, Isabela Teordúa, pero también alguien muy importante y es Santiago Ángel, el subdirector de la FM. Él estuvo hablando con 3 escritores, autores súper importantes que contaron y narraron lo duro y lo difícil que es contar historias de su vida, historias dolorosas. Nancy, 3 escritores que narran esos lazos familiares desde sus propias experiencias, sus propias vivencias. Una conversación muy interesante y muy íntima. Y en esos periodos de flaqueza, yo dejaba de escribir con las manos, pero la cabeza no dejaba de escribir. Pero la escritura me ayudó en este caso a entender un poco la historia que nos había tocado vivir como exiliados en México a raíz de la muerte de mi padre. Y en esa lógica yo sí rumiaba sin darme cuenta que a mí se me había muerto un hermano cuando yo tenía 14 años y que se murió un año después de nacer y que eso acabó con mi familia y me traumatizó. Paula, ¿cómo no hablar en el Hey Festival de aquí de Cartagena de lo que está pasando en Venezuela, de lo que ha pasado en Caracas en las últimas semanas? Pues precisamente para eso una invitada muy especial era María Corina Machado. Miren, la ovación, Pablo, usted fue testigo de eso, se prolongó durante varios minutos, la gente emocionadísima. Solamente cuando salió en pantalla la gente empezó a aplaudirla de una forma impresionante y cuando empezó a hablar, pues, ¿qué podemos decir? Una charla súper emotiva, súper reveladora. Pablo, usted que estuvo ahí, cuénteles a los televidentes qué más pasó. Un diálogo muy franco, Nancy, hay que decirlo, una María Corina muy conmovida además por todo el apoyo que ha tenido por parte de Colombia y del pueblo colombiano a esa lucha que ha hecho no solo ella, sino también varios líderes para que regrese la democracia a Venezuela. Habló de ese momento crucial, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el apoyo que ha recibido por parte del presidente Donald Trump y cómo espera que se dé esa transición en Venezuela. Ha dicho una transición a lo venezolano, espera que se dé allí en el país hermano de Venezuela. Yo creo que todavía estamos procesando el alcance de un hito que para mí es totalmente un parteaguas en la historia de Venezuela y yo me atrevo a decir de Occidente. Y encontré a un jefe de Estado muy bien informado, muy consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela sobre la naturaleza del régimen, pero además genuinamente preocupado por lo que está sintiendo el país. Y hubo buena parte de la conversación enfocada en cuáles son los principales problemas, desafíos, angustias que vive el pueblo de Venezuela y cómo se pueden resolver. Lo que parecía imposible de lograr. 1, unir y levantar un país. 2, construir una fuerza social, cultural y política que enfrentara y derrotara al régimen, que demostrara nuestra victoria. Y 3, lograr comprometer de la manera que se ha logrado a aliados internacionales que tienen fuerza real. Paula, hablábamos al mediodía a nuestros televidentes de la importante participación que tiene la Embajada del Reino Unido, que no solamente es un gran aliado para Colombia, sino también aquí para el Hey Festival, que cada año participa. Pues nos invitaron a una proyección hermosísima que se llamaba UK Code Wonderland. Pues, ¿qué vieron ahí? Unas imágenes de símbolos que representan a los dos países, Colombia y el Reino Unido, por supuesto. Una proyección interactiva, Nancy, en la que vimos decenas de personas que cuando pasaban por la Torre del Reloj, que es un lugar emblemático aquí en Cartagena, se quedaban observando, viendo, porque en verdad fue algo muy, muy bonito y además contando una historia, contando esa historia de ese lazo de amistad y de relación de alianza entre Colombia y el Reino Unido por más de 200 años.
los lazos que nos unen, como decía Paula, con el Reino Unido. Bueno, nos despedimos, pero no sin antes decirles que mañana les tendremos más información del último día de la agenda del Hey Festival 2026. Les adelantamos, vamos a tener importantes conversatorios de la directora de Winsport, Andrea Guerrero, y de nuestra presentadora de Noticias RCN de fin de semana, Rosy Lemos. Todo nuestro talento RCN y también, por supuesto, ustedes van a ser parte de este último día, de este cierre del Hey Festival a través de nuestras emisiones a las 12 del día y también a las 7 de la noche para que no se pierdan ningún detalle. Nos vemos después. Nos vemos, feliz noche para todos. Siete de la noche, 39 minutos. Comenzamos con la información económica bien contada, bien explicada. Esto es Plata es de Plata. Bueno, señores, faltan poco menos de 4 horas o poco más de 4 horas, mejor, para que entren en vigencia los aranceles entre Colombia y Ecuador. 4 horas, y hay que decirlo, desde muy temprano ha habido filas muy largas en la frontera, y claro, no es para menos. Desde la medianoche de hoy va a haber cambios en los impuestos, por ende en los precios y afectaciones en un mercado que, el dato no es menor, mueve más de 2.000 millones de dólares y del cual se benefician por lo menos 2.700 empresas colombianas. Esa, señores, es sin duda la noticia económica del día, y por eso es el tema del que hablamos hoy en Plata es Plata. Claro, es que una vez comiencen estos nuevos aranceles, en medio de esta tensión comercial que hay entre ambos países, pues va a haber afectaciones de lado a lado, sobre todo con el tema de los precios. Vamos a revisarlo a profundidad y les tengo invitado a esta hora, 7:40, Javier Díaz, el presidente de Analdex. Doctor Díaz, gracias por estar en Noticias RCN. Buenas noches y de una vez al grano, señor. ¿Cuáles van a ser esos primeros impactos que vamos a ver en estas primeras horas de la medida? ¿Cuál va a ser la afectación? ¿Qué cálculos tienen ustedes? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Yo creo que la afectación pues, va a ser sobre todos los productos que Colombia está exportando al Ecuador. Acordémonos que nosotros tenemos una canasta bastante diversificada. Son alrededor de casi 2.000 millones de dólares en productos, empezando por energía eléctrica, azúcar, confitería, todo el tema de productos de aseo, farmacéuticos, hasta automóviles. Entonces, allí hay alrededor de 2.700 empresas, pequeñas, medianas, claro, algunas grandes, que participan de esas exportaciones. Y el gobierno, al ponerle una sobretasa del 30%, lo que está es encareciendo esos productos. Ahora son mucho más costosos para el consumidor. Entonces, pues infortunadamente no se ha podido llegar a un acuerdo, a una reunión de los gobiernos para poner fin a esto, y vamos a dañar ese comercio. Sí, doctor Díaz, y justamente quiero preguntarle por esas más de 2.700 empresas de las que habla, sobre todo para las pymes, ¿hay algún plan B? Es decir, ¿se puede reemplazar fácilmente ese mercado de Ecuador o está complejo cogerlo por ahí? El plan B es demandar estas medidas. Esto toma tiempo, y demandar y solicitar el reintegro de las sumas canceladas. Pero como le digo, mejor un arreglo amistoso, porque este tema jurídico, nosotros estamos convencidos que esos aranceles o sobretasas no tienen base jurídica para imponerse, porque en la comunidad andina no hay cláusula de seguridad nacional como en el caso de los Estados Unidos cuando invoca seguridad nacional por la OMC. Aquí no hay esa figura, entonces se puede ganar jurídicamente, pero va a tomar varios meses, entonces el daño ya está hecho. Entonces creo que ese sería el plan B, demandar y pedir el reintegro de ese dinero pagado. Ok, el plan B sería demandar y sería por las acciones jurídicas. Doctor Díaz, yo sé que usted nos habla principalmente de exportaciones, es el gremio que usted representa, pero hablemos un poco de las afectaciones en Colombia. ¿Cuáles son esos productos que más se están importando desde Ecuador? ¿Cuáles son los productos que desde mañana vamos a ver más caros aquí en el país? Sí, nosotros importamos materias primas y algunos productos agrícolas, agroindustriales provenientes de Ecuador. Acordémonos que Ecuador es un
productor importante en productos de mar, entonces la harina de pescado, el atún, las conservas de pescado, tienen allí un papel fundamental, pero también productos agrícolas, alimenticios, y también son pequeñas, medianas empresas ecuatorianas que participan de ese comercio. Pues bien, es sin duda la noticia económica del día, señores. En 4 horas y 17 minutos entran en vigencia los aranceles entre Colombia y Ecuador. 7:44, cambio de tema hasta ahora en la información económica. Miren, lo acaban de ver ustedes en la pantalla del canal RCN brillando en Medellín. Lionel Messi, el Inter de Miami, el partido de la historia con Atlético Nacional. Un partido de la historia no solamente por lo futbolístico, sino por la derrama económica. ¿Qué tal este dato? 6.000 millones de dólares le van a quedar a Medellín. Una derrama económica cercana a los 100 millones de dólares, fácilmente supera los 24.000 millones de pesos en hotelería, en lo que venden, en lo que le gana el taxista, en lo que gana la gente que está en la calle, los restaurantes. Entonces hay una buena dinámica. Venimos del concierto de Bad Bunny, venimos de Colombia Tex toda esta semana y ahora empatamos con el tema de Messi. O sea, 6 millones de dólares que se suman a la derrama económica dejada por los conciertos de Bad Bunny, que fueron más de 200. En fin, una buena semana para Medellín de cuenta del deporte y la cultura para la economía. 7:44. Señores, hasta aquí la información económica. Quédense conectados con nosotros. Volvemos en minutos con más noticias de RCN. Pausa, ya volvemos. Hablamos de noticias internacionales y tenemos que mencionar sí o sí el proyecto de amnistía de Venezuela. En Madrid, por ejemplo, los familiares de los presos políticos recibieron esa noticia con mucha esperanza. Pero dejemos que Andrés Gil nos cuente. Andrés, usted los acompañó hoy. Hola, muy buenas noches. Fe y cautela, mucha esperanza y cautela. Esas fueron las expresiones que más escuchamos en el anochecer aquí en Madrid por parte de los familiares de los prisioneros políticos venezolanos que están esperando que haya hechos concretos, conocer los términos exactos del anuncio de amnistía general por parte de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Ellos, por supuesto, tienen el anhelo de dar rápidamente el abrazo a sus seres queridos, pero todavía siguen clamando porque se concrete la libertad. Alrededor de 800 familias venezolanas y también de extranjeros están esperando a que esa anhelada libertad llegue por fin. Hablamos con varios de ellos reunidos aquí esta noche. No solo familiares, defensores de derechos humanos, activistas, organizaciones sociales venezolanas que viven en España estuvieron congregadas aquí en la Fuente de Cibeles. Pues yo creo que con mucha expectativa y a la vez con mucha fe, pero mucho más claro que antes. Por eso nos encontramos hoy aquí exigiendo la liberación de todos nuestros presos políticos, civiles y militares de Venezuela. Yo veo la amnistía con cautela, también con alegría, por supuesto, pero el problema es que han habido amnistías anteriormente y no se tomaron en cuenta algunas personas que aún siguen ahí desde el año 99. Yo desconfío mucho de Delcy. Yo creo que esto es una distracción, lo de la amnistía, que tarde o temprano iba a llegar. Es una distracción porque yo creo que el verdadero propósito de ellos es cerrar los centros de tortura y tapar todos los crímenes que se han cometido en el helicoide. Esta manifestación finalizó con una caminata, con una marcha de los familiares de los prisioneros políticos, acompañados por ciudadanos españoles desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza España en el centro de la capital española. Información desde Madrid, una feliz noche y un abrazo para todos. Nosotros estamos en los llanos orientales, presencia de Noticias RCN, siempre en las regiones. Vamos a despedir esta emisión de Noticias RCN hoy sábado desde Villavicencio, en el bello departamento del Meta, que es escenario también de un evento que congrega a muchísimas personas. Aquí están Jorman y Marcela, quienes van a despedir esta emisión de Noticias RCN hoy sábado. Adelante, compañeros. En Noticias RCN seguimos con toda por el departamento del Meta y estamos justamente en el Coliseo Gramalote, donde se está llevando a cabo el 10º torneo mundial de aparte y encierro de ganado, Jorge. Marcela y televidentes, pues aquí se pone a prueba la agilidad entre el jinete, su caballo y la habilidad para manejar el ganado. Mejor dicho, los dejamos con estas imágenes y nos vemos mañana en la emisión del mediodía desde Expo Malocas, porque estamos con toda por el Meta.